Bueno, señores, estoy en Madrid, cosa que parece que le molesta mucho a los venezolanos que me insultan debajo de los videos de YouTube. Pero estoy en Madrid y es de madrugada. Son las 2:02 de la madrugada del miércoles 29 de noviembre del 2023, del comienzo del día miércoles. Bueno, no tenía ganas de grabar, pero ahorita estaba viendo las noticias, estaba viendo también unos videos en YouTube. Y hay cosas que como nadie las dice, las tengo que decir yo. El video anterior que está colgado en este canal puede haber dado una imagen de mí que no es correcta. Es decir, que no es la que yo no soy esa, ¿no? Pero tenía que tener el video un germen bastante grande de escándalo para ver si la gente se entera de quién es cada quien, políticamente hablando, en Venezuela. Pero hoy voy a hablar de Venezuela, sí, y de una intelectualidad que colabora. Hay muchas formas de colaboración. Una intelectualidad que colabora con el chavismo y también de los privilegios que en América, toda América, y en el caso concreto de Venezuela, tienen los judíos o los semitas. Sobre todo en el terreno intelectual. Entonces, yo nunca quise una revolución en Venezuela, pero con el paso de los años era obvio que la situación en la que estábamos, en la Cuarta República, en la mal llamada Cuarta República, era insostenible. Era insostenible semejante porcentaje de marginalidad, de miseria, no de pobreza. El pobre es el que llega a fin de mes duramente, pero llega. La miseria es la miseria la padecen quienes no se pueden comer las 3 comidas como mínimo diarias, que no tienen techo, que no pueden pagar médico, que no tienen acceso a la educación. Ese porcentaje, cuando se dieron los golpes de Estado del 92 y los saqueos del 89 del siglo pasado, ese era un porcentaje abrumador. Seguramente ustedes me dirán, bueno, pero la miseria en Venezuela sigue existiendo y todo esto fue para nada. Nunca quise los golpes de Hugo Chávez. Nunca he sido revolucionaria. Mi revolución es personal, íntima, y va por otros derroteros. Pero yo sé que los que me insultan debajo del video son chavistas, hijos, a lo mejor no son ellos chavistas, pero son hijos y nietos de los que votaron por Hugo Chávez y por Maduro. Son sus hijos y sus nietos, porque la gente de la oposición de verdad, la oposición que existía en 1992 y 93 y 94. Esa oposición de verdad, en la cual yo militaba, no pone por escrito las groserías y las indecencias que quienes escucharon el video anterior pusieron por escrito. Esa oposición de verdad, la primera, la primigenia a la que yo pertenecí, y luego me salí y no pertenezco a ninguna corriente política de las que hay actualmente en Venezuela, a ninguna corriente, mejor dicho, partidista. Bueno, esa oposición a la que yo pertenecí no pone por escrito esos insultos y groserías que están debajo del video que yo grabé antes de en este canal.
Entonces, ¿quiénes están furiosos por la situación de Venezuela? ¿Quiénes quieren ver muerto a Maduro? Bueno, aquellos que votaron por Hugo Chávez en el 98, sus hijos y sus nietos. Porque esta es la forma de ser del pueblo venezolano, entendiendo por pueblo venezolano esa palabra que ustedes detestan tanto, que es la chusma. La forma de ser de la chusma, hay chusma con títulos universitarios, ojo, ¿no? La forma de ser de la chusma, hay chusma viviendo aquí. La forma de ser de la chusma venezolana es esa, ¿no? Traicionar. Hasta cuando ganó las elecciones, Carlos Andrés Pérez por segunda vez, las ganó con un porcentaje de votos mayor que el de ningún presidente electo antes. Es decir, un porcentaje de votos mayor que el que obtuvo Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera parte 1, Luis Herrera Campins, Jaime Lucinchi, y después vino Carlos Andrés Pérez parte 2. En ese momento el porcentaje de votos con el que ganó Carlos Andrés Pérez sus segundas elecciones superó a todos los anteriores. Pero resulta ser que él gana en el 98, toma el poder en febrero del 99 y enseguida le hacen unos saqueos. Es que en 3 días cambia de opinión el pueblo venezolano. Primero ama al político con locura y a los 3 días lo quiere matar. Ahora ustedes, es la chusma la que ha llamado a la que le ha puesto a Chávez un montón de seudónimos o de seudónimos horrorosos, ¿no? No ha sido la gente decente. Ustedes amaban a Chávez, pero ya hace tiempo que lo deploran. Es típico del pueblo venezolano. Votaron por Chávez como locos. Nunca nadie tuvo tantos votos porcentualmente como Chávez, más que Carlos Andrés Pérez parte 2. Sin embargo, ahora aquellos que votaron por Chávez, sus hijos y sus nietos, es decir, los hijos de los que votaron por Chávez en el 98 y los nietos y los mismos padres, si siguen vivos, odian a Chávez y quieren matar a Maduro. Matarlo, sí, si pudieran lo matarían, pero no pueden. Además es un pueblo bastante cobarde, ¿no? Bueno, ningún país hubiera aguantado todo esto sin rebelarse. Y no me hablen de la rebelión de los supuestos estudiantes, entre comillas, del 2014. Bueno, señores, el chavismo, ahora voy a hablar de Hugo Chávez. Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro. O sea, Hugo Chávez dejó su trabajo incompleto y él lo sabía. Y Nicolás Maduro no lo completó. Chávez no dejó a Diosdado de sucesor porque sabía y sabe, pero sabe, no sé, porque sabía, como lo sé yo, que Diosdado Cabello no es comunista. Diosdado Cabello no es revolucionario, ni castrista. Diosdado Cabello, Chávez lo sabía y dejó a Maduro, que sí era castrista. De hecho, Maduro, que ustedes dicen que no tiene estudios, estudió 3 años después de graduarse en el liceo en Caracas. Estudió 3 años en la Universidad de La Habana e hizo ese programa que dan en La Habana para formar revolucionarios. O sea, así como en Estados Unidos hay un programa en Harvard para formar reaccionarios, en La Habana hay un programa para formar revolucionarios. Bueno, acabo de ver a una señora, un video con una señora llamada Pilar Rahola, antes de la O una H. Pilar Rahola, que en el video dice, y yo no soy judía. Bueno, no es judía, claro que no.
Es agnóstica, pero es hija, nieta, bisnieta, tataranieta de judíos, hermana, madre, etcétera, de judíos. Esposa de judíos. Bueno, pero ella no es judía. Da igual, sabemos de su origen semítico. Esta mujer le ha reclamado a Europa que los palestinos, o los hermanos de los palestinos, o los hermanos de Hamás, es decir, la yihad islámica, según ella, no voy aquí a discutir si es lo mismo, o sea, si hay una relación entre Hamás, Hezbollah, Irán, la yihad islámica, el Daesh, etc. Eso podría ser materia de otro video y hay gente que sabe mucho más de eso que yo. Pero bueno, ella da eso, por cierto, y dice que después de acabar con Israel, vendrán a acabar con Europa. Porque Israel está desesperado porque quiere que Europa lo ayude. Israel ha criticado a Pedro Sánchez, presidente de España, ha criticado al presidente de Bélgica, y ha criticado a un tercer presidente de la Unión Europea, que no recuerdo si fue Hungría. Bueno, los tres presidentes, incluyendo a Pedro Sánchez, de países de la Unión Europea, simplemente dijeron que la solución final, no estoy hablando de la solución final nazi de la Segunda Guerra Mundial, si es que eso fue así. Bueno, estos tres presidentes solamente dijeron que hasta que no hubiera un Estado palestino, no habría paz en el Cercano Oriente. Y entonces Netanyahu mandó a llamar a los embajadores de esos tres países, y España, Bélgica y otro más, a hablar con ellos. Y además dijo, está en YouTube, declaró Netanyahu furioso que cómo era posible que España, Bélgica y el otro país estuvieran de parte de Hamás. Bueno, yo creo que el señor Netanyahu tiene que enseriarse. Pedro Sánchez, de acuerdo con Hamás. El presidente de Bélgica, de acuerdo con Hamás. La Unión Europea, alguien en la Unión Europea, en sus políticos, de acuerdo con Hamás. Aquí nadie está de acuerdo con el terrorismo de Hamás. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, amigo de Hamás. Yo creo que Netanyahu tiene que pensar un poco mejor lo que dice. En la Unión Europea no somos amigos de Hamás. Pero en esta nueva crisis, en esta nueva guerra que enfrenta a Palestina e Israel, y sí, dije Palestina y no Hamás, en esta nueva guerra que enfrenta a Palestina e Israel, la Unión Europea tiene una posición un poco distinta de las anteriores. La Unión Europea está viendo lo que está pasando en la Franja de Gaza, no se los tengo que contar, lo sabe todo el mundo, y la Unión Europea está alarmada por la violencia que utiliza Israel. Eso no quiere decir que la Unión Europea no haya condenado rotundamente los hechos terroristas que protagonizó Hamás, disparando a mansalva a los asistentes a un concierto al aire libre y secuestrando ciudadanos israelíes, incluidos niños. Pero en los bombardeos de Israel han muerto miles de niños palestinos. Y de la ciudad de Gaza lo que queda es el recuerdo. Entonces Europa le ha pedido a Israel que sea comedido, que tenga límites. Lo que recibimos de parte de Netanyahu fueron insultos. Ahora, me llama la atención de que antes de que Pedro Sánchez por España y el presidente de Bélgica por Bélgica y otro presidente más de la Unión Europea, antes de que ellos dijeran que había que fundar un Estado palestino, antes lo dijo Biden. Sin embargo, Netanyahu no insultó a Biden, sino a la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, porque es que Israel es un estado más de los Estados Unidos. Netanyahu e Israel dependen de Estados Unidos y no pueden
no pueden insultar a Biden. No estarán de acuerdo con lo que dijo, porque Biden dijo, es necesario un Estado palestino. No estarán de acuerdo, pero no lo insultan ni comentan lo que dijo Biden, porque se trata de los Estados Unidos. A Europa la pueden insultar. Netanyahu viene e insulta a Europa, pero con Estados Unidos es comedido. Todo el mundo sabe por qué. Ahora, esto respecto a... No voy a decir cuál es mi posición respecto a este conflicto árabe-Israel o Hamás-Israel, pero para que no inventen, déjenme puntualizar varias cosas. La primera, condeno de una manera total y absoluta los atentados terroristas cometidos por Hamás al dispararle a todos los asistentes a un concierto al aire libre en Israel y al secuestrar israelíes, incluyendo niños y personas mayores. Lo repudio, lo condeno, no estoy de acuerdo. Eso respecto a lo que hizo Hamás. Respecto a lo que está haciendo Israel, todavía no tengo una opinión formada. Todavía no tengo una opinión formada. Hay muchas cosas que no sabemos. Cuando digo no sabemos, quiero decir el mundo entero no las sabe. Nosotros que no tenemos poder político, ni mucho menos poder político en organizaciones multinacionales, pero no me refiero a las empresas, sino supranacionales, quise decir. Nosotros no tenemos poder político, ni mucho menos el poder político que tienen entidades supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea. Y ahí podemos meter también a Estados Unidos. No tenemos ese poder. Entonces hay muchas cosas que no sabemos. Por eso no tengo una posición. ¿Que me parece chévere lo que está pasando? No. Me parecería bien que no hubiese habido atentado de Hamás y por lo tanto que no hubiese habido reacción por parte de Israel. Pero eso ha ocurrido. No podemos cambiar la historia. No tengo una posición clara respecto a si lo que está haciendo Israel es bueno o malo. Alguien me escribió por Facebook diciéndome que Israel está asesinando periodistas, y no solamente periodistas palestinos, sino periodistas israelíes, y que los está asesinando junto con toda su familia. No tengo constancia, pero me lo dijeron por Facebook, una persona que sabe mucho de geopolítica, pero no tengo constancia, no lo sé. Lo que sí sé es que Elon Musk se reunió con Netanyahu y Netanyahu casi que le ordenó a Elon Musk, el dueño de X, anteriormente Twitter, que censurara todos los tweets que no estuvieran de parte de Israel. Yo espero que Elon Musk no le haya hecho caso. En todo caso, la actitud de Netanyahu frente a Elon Musk fue, digamos, un poquito humilde, lo cual me pareció muy divertido, ¿no? Es muy divertido que el presidente de Israel, que Bibi Netanyahu, tenga que ser humilde con un hombre mucho más poderoso que él, como es Elon Musk. No solamente dueño de Twitter, dueño de satélites de satélites en el espacio, dueño de naves espaciales, dueño de lanzaderas de cohetes al espacio. O sea, el poder que tiene Elon Musk, ya quisiera tenerlo Netanyahu. Bueno, esa es mi posición, que no es gran cosa. Deploro los atentados que hizo Hamás y no tengo una posición acerca de la reacción de Israel, porque me faltan información. Vámonos ahora al caso venezolano y a lo que, bueno, es que acabo de escuchar a Pilar Rahola, búsquenla en YouTube, Rahola con una H antes de la O. Y esta mujer, bueno, prácticamente está diciendo que si desaparece Israel, la civilización entera va a ser destruida por los islamistas, que Israel es el
punto de contención del islamismo violento. Bueno, yo no quiero conocer a esa señora, pero quisiera preguntarle, ¿dónde estaba Israel cuando tumbaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos? ¿Dónde estaba Israel cuando cometieron el atentado en 2004 en la estación de trenes, autobuses, taxis, etcétera, etcétera, la estación de trenes más grande de España, en Atocha? ¿Dónde estaba Israel? ¿Nos ayudó Israel? ¿Lo evitó Israel? ¿Dónde estaba Israel cuando pusieron bombas en el sistema de autobuses y metro en Londres en 2005? ¿Lo advirtió Israel? ¿Lo supo antes de que ocurriera? ¿Dónde estaba? ¿Nos ayudó? ¿Dónde estaba Israel cuando hubo el atentado en Barcelona en 2017, en las Ramblas, el atentado islamista? ¿Dónde estaba Israel? ¿Nos ayudó? ¿Nos alertó? ¿Lo supo antes que nosotros para poder haberlo evitado? ¿Dónde estaba Israel? Ya que Israel es el guardián de la civilización occidental, ¿por qué no estaba allí? ¿Por qué no evitó todo eso? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Pero nosotros siempre tenemos que estar para Israel, ¿no? Entonces vamos a hablar de Venezuela. Hugo Chávez dejó muchas cosas sin terminar, pero hubo una que fue, las otras las comentaré en otros videos. Hubo una que no le pareció tan importante y que es fundamental. Hugo Chávez no limpió, sí, dije limpiar. Ahora alguien va a decir, uy, eso suena a solución final. No. Hugo Chávez no limpió de corrupción el sistema cultural venezolano. En primer lugar, yo soy partidario de que no existan ministerios de la cultura, como en Estados Unidos, que no existen. En Estados Unidos no existen los ministerios de la cultura. Así que si tú quieres ser escritor, te las tienes que ver con las editoriales privadas. Si tú en Estados Unidos tú triunfas como escritor, no le debes nada a los Estados Unidos, porque te lo sufragaste tú mismo, te jodiste tú mismo y te publicó una editorial privada porque lo tuyo era bueno. No hay en Estados Unidos ni editoriales públicas ni Ministerio de Cultura. Hay otro país donde tampoco lo hay. Milei dijo que iba a eliminar el Ministerio de Cultura argentino. Y una actriz argentina salió iracunda diciendo que qué horror porque ella recibe platica, ¿no?, del Ministerio de Cultura argentino. Debe ser que no es demasiada buena actriz y necesita que el Estado argentino la mantenga. Bueno, entonces en Venezuela se dejó intacto el Ministerio de Cultura, pero no se lo convirtió en un Ministerio de Cultura chavista, no. Se dejó intacta la editorial Monte Ávila del Estado venezolano. Y Monte Ávila siguió publicando a la oposición venezolana, a los intelectuales de la oposición venezolana. Monte Ávila los publicó y los publica porque son buenos, no. A muchos de ellos los publica porque son judíos. Y a otros porque se han acostado con alguien, porque son mujeres muy bellas. Todos ellos están publicados. Son personajes públicos, por lo tanto, y puedo hablar de ellos. Son personajes públicos. Por ejemplo, Oriette D'Angelo. Oriette D'Angelo es una poeta de medio pelo, pero la publicó Monte Ávila. Es de la oposición, no puede ver un chavista. La publicó Monte Ávila y gracias a eso consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos, etc. Y bueno, y viene a España y firma libros. Ahora acaba de sacar un segundo poemario que es peor aún que el primero, pero lo que pasa es que en Estados Unidos, cuando ellos ven una editorial, el nombre de una editorial, ellos suponen que es privada. No les entra en la cabeza a los estadounidenses que hay editoriales públicas. Incluso pensaron toda la vida que el Museo Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver,
era privado. Entonces, bueno, Oriet D'Angelo, no escribe mal, pero no es ninguna poeta del otro mundo. La multiplicó Monte Ávila y le solucionó la vida. Luego tenemos publicado por Monte Ávila a Rodrigo Blanco. Rodrigo es un nombre muy español, ya lo digo porque él es negrito. Rodrigo Blanco Calderón. Rodrigo Blanco Calderón, a quien ha publicado Alfaguara en ese mamotreto llamado The Night, fue primero publicado por Monte Ávila. Si no, Alfaguara nunca le hubiera publicado una novela. Y Rodrigo Blanco, que a mí he visto insultos en redes sociales de él contra mí, que ni me conoce personalmente. Nos dimos la mano, pero él ni siquiera relaciona mi cara con la persona a la que le dio la mano en la Casa de Américas en 2016. Bueno, si no hubiera sido publicado por Monte Ávila, ahora no lo hubiese publicado Alfaguara y ahora no viviría en España, Málaga, como un rey. Es un negrito, pero odia el chavismo. Vivía con su mamá, ahora vive a todo dar. Málaga es uno de los lugares más caros de España, Costa del Sol. Luego, Carmen Leonor Ferro Maroto, que la conozco desde la universidad. Ella entró en el 79 a la Simón Bolívar, yo en el 78, vamos a calcular desde hace cuántos años que la conozco. 21 y 23, 44 años que la conozco. Siempre quiso ser una poeta publicada. Escribía para publicar, pero eso no tenía valor. Pero entonces, como es una mujer extremadamente bella, tiene ahora 62 años y sigue siendo extremadamente bella y atractiva. Ella pasaba por el cafetín de la Simón Bolívar y todos, me incluyo, no las queríamos coger. Olía a sexo, las feromonas eran una cosa, bueno, la publicó Monte Ávila. ¿Por qué? Porque está buena. Ella todo lo que ha conseguido en la vida lo ha conseguido porque está buena, buenísima, y tiene 62 años. Entonces ahora vive en Roma y la dejan traducir poesía y le han hecho una carrera, ¿no? Israel Centeno, que no sé si es judío, pero se llama Israel, lo publicó Monte Ávila cuando Monte Ávila estaba presidida por Rafael Arraiz Luca. Rafael, no te arreches conmigo. A Rafael le caía muy bien Israel Centeno y lo publicó en Monte Ávila. También le abrió una carrera. Afortunadamente Israel Centeno vive en Pittsburgh o algo así y no tengo que encontrármelo. Ahora, bueno, Monte Ávila también publicó, y cuando estaba Arraiz Luca, publicó a Marta Conbrit. El único caso en que esa publicación sí tenía que haber sido, o sea, Marta Conbrit tenía que haber sido publicada, es una de las mejores poetas venezolanas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, su poesía es extraordinaria y genial. Ahora, publicar a Carmen Leonor. Por favor. Al Rodrigo que ahora llegó a España, vive en España desde 2016 y no hace sino dárselas de gran vaina. A mí, que no me falta el respeto por Twitter porque es que ya me voy a rechar. El otro día lo vi en una foto en la red. Es más negrito de lo que lo recordaba, ¿no? Quizás por eso su libro se llama The Night, el que publicó Alfaguara, The Night, la noche. Bueno, es una persona de la que yo no quiero ser amiga. Escucho las entrevistas que le hacen y es deplorable para mí.
Todo lo que dice es deplorable. Él quiere una literatura nacional, venezolana. Bueno, mezclar el nacionalismo con literatura. La literatura no tiene nacionalidad, y mucho menos la poesía, pero la literatura no tiene nacionalidad. La literatura está por encima de todo. La literatura es sagrada. Por supuesto que los que hacen literatura nacieron en alguna parte y tendrán una o varias nacionalidades, pero la literatura no tiene nacionalidad. La buena literatura, la verdadera literatura, no tiene nacionalidad. El arte no tiene nacionalidad, son cuestiones universales. Bueno, en los últimos años Monte Ávila ha seguido publicando basura. Y Maduro no se da cuenta y Chávez no se daba cuenta. Están publicando a toda la oposición. Ahora, esa oposición, la mayoría, sigue viviendo en Venezuela. Pero la publica Monte Ávila, que es el Estado venezolano. Le pertenece al Estado venezolano. Y sin embargo, ellos viven hablando en contra de Maduro, dicen barbaridades, las dejan por escrito en las redes sociales y no les pasa nada, ¿verdad, Jacqueline Goldberg? Jacqueline Goldberg, que me llama, que se refiere a mí como esa señora, respétame, Jacqueline Goldberg. Respétame. Jacqueline Goldberg, no sé si la ha publicado Monte Ávila, creo que no, pero Jacqueline Goldberg es judía y por eso está publicada. Por eso es considerada poeta oficialmente, porque es judía. Marta Convlet era un genio, pero no hay que olvidar que era judía. Creo que no practicante, pero judía. A lo mejor la publicaron por judía y no por genio. Israel Centeno, amigo de los judíos, y no sé si judío o hijo de judíos el mismo, publicado por judío. La literatura venezolana de finales del siglo XX y principios del XXI está poblada de judíos. Y es que los cristianos no escriben poesía, ni novelas, ni cuentos. Claro que sí, pero como eso está en manos de la oposición, porque no hay judíos en la oposición, eso... Hay alguno que otro estuvo perdón, no hay judíos en el chavismo, uno que otro estuvo en el chavismo. Estuvo al principio Ibsen Martínez, que es judío en el chavismo. Martínez, para que lo sepan, es un apellido judío, de origen judío, Martínez, hijo de Martín, de origen judío. Entonces, no creo que queden judíos en el chavismo, pero puede que haya alguno. Pero Venezuela, con el dinero del Estado, sigue publicando a judíos y dándole preferencia a judíos en lo que se refiere a literatura y cualquier tipo de rama del arte. Es lo mismo que hacen los Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, sobre todo, promover la literatura judía, el arte judío. Es lo mismo que se hace en Argentina, Pizarnik. Pizarnik tenía que estar publicada, era un genio, pero ojo, puede haber habido genios más geniales, si me permiten, que Pizarnik, no judíos, y entonces no hubiésemos sabido que existieron. Pizarnik, publicada en Argentina, judía. Ahora se me olvida, pero todos los países latinoamericanos tienen judíos publicados. Latinoamérica, sobre todo, incluso los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, los que han dirigido Latinoamérica y por supuesto los Estados Unidos, siempre han creído que los judíos son superiores. Los judíos han sabido cómo manejarse y han sido publicados, si son pintores se les ha hecho exposiciones. Y en este momento me voy a referir a Venezuela. Venezuela no puede ser conocida en el mundo únicamente por escritores y artistas judíos. La cultura venezolana, y repito que la cultura es universal, pero entiendan, la cultura venezolana no puede estar representada por un grupito de judíos. Judíos, por cierto, apoyados por Moisés Naim, venezolano, nacido en Trípoli, Libia, y actualmente y desde hace décadas vive en Washington. No puede ser que Venezuela, un país eminentemente católico,
cristiano, yo soy agnóstica. Pero no puede ser que la literatura esté representada por judíos y los amigos de los judíos. Si eso es así en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, bueno, ese es problema de los Estados Unidos. Pero Latinoamérica, sobre todo Argentina y Venezuela, y Brasil también, más Argentina y Brasil que Venezuela, debido a que sus colonias judías son mucho más numerosas y la colonia judía de Argentina es la más grande de América Latina. Venezuela no puede pasar a la historia con puros escritores y poetas judíos, cuando son un porcentaje irrisorio de la población. Y además son antichavistas y no quieren a Maduro, lo quieren muerto, quieren tumbar a Maduro. Sin embargo, no tienen la decencia de tratar de publicar en una editorial privada y publican en la editorial de Maduro, porque la editorial de Maduro es Monte Ávila, o porque Monte Ávila también sirve así, es la editorial de Maduro, porque es una editorial del Estado, financiada con fondos estatales, con dinero público venezolano. Entonces, Maduro, toma, o sea, Maduro, escúchame, toma cartas en el asunto, coge las riendas de Monte Ávila, cierra Monte Ávila Editores. Y bueno, en Venezuela tuve tantos amigos judíos que fácilmente podrían ser el 35 o 40% de mis amigos. Y seguí teniéndolos cuando me vine a España, hasta que, por ciertos comentarios que iban haciendo, me di cuenta que no eran amigos míos ni de nadie que no sea judío. Cuando yo me vine, dejé un cargo libre en la Universidad Simón Bolívar, que lo tomó, él ha publicado libros y que de economía. Un libro que dice, hay un libro de él que se llama Dinero, Cochino, Dinero. Él dice que eso es un libro de economía. Bueno, Boris, su apellido empieza con A y termina con Man. Y el segundo apellido también termina con Man. Bueno, Boris, que ahora vive en España, porque su esposa, a través de una ley que hubo en España y que le permitía vivir aquí y tener la nacionalidad española a quienes tuvieran apellidos sefardíes, la esposa cogió esa oportunidad, se convirtió en española y él, por estar casado con ella, también. Boris llegó a España y me preguntó un montón de cosas y lo ayudé en lo que pude. Le di muchas pistas. Pero después, por supuesto, si te he visto, no me acuerdo. Tuvo un cargo público aquí, a dedo, cuando aquí los cargos públicos se obtienen por oposiciones. Esto no es Venezuela. Y yo lo denuncié. No sé si Boris sabe que lo denuncié. El caso es que no tiene ya ese cargo público. Es decir, enchufado allá y enchufado aquí. Boris anda escribiendo por allí en Facebook a todos mis amigos, les pone, cuidado con Concha, es peligrosa. Boris, déjate de pendeja. Y un día me dijo, yo soy español con todas las de la regla. Con todo, completamente español. Por favor, tienes... Tu papá nació en un sitio llamado Rusia, algo así, que luego ese sitio pasó a formar parte de Rumanía y luego ese pequeño lugar pasó a formar parte de Ucrania. O sea, tú ni siquiera sabes si tu abuelo y tu padre eran rusos, ucranianos o rumanos, porque esas fronteras por esos lados se mueven mucho. De hecho, cuando termine la guerra entre Ucrania y Rusia, se van a mover de nuevo. ¿Qué haces en España? Con sangre rumana, ucraniana, rusa. Español con todas las de la ley. Española mi mamá, española yo. Pero ya que yo nací en Venezuela, española mi mamá, no joda. Dile tú esa vaina a mi mamá. Mi mamá
resucita y tú le dices esa vaina de que tú eres español con todas las de la ley y le da un ataque de risa a mi mamá que se vuelve a morir. Entonces, mucho cuidado con seguir diciendo, o sea, el que ríe de último ríe mejor. Si sigo viva, es para que se haga justicia con mi persona. Y se va a hacer justicia. Yo soy una gran poeta venezolana. Y se va a hacer justicia, solo que esa justicia no la va a impartir Venezuela. Lamentablemente serán otros, en otro continente, los que dirán esta es una gran poeta y entonces Venezuela hará como hizo con Ramos Sucre, después de que España publicó a Ramos Sucre por primera vez, después de décadas de haber muerto en Suiza, de repente Venezuela ve las publicaciones hechas en España de la obra de Ramos Sucre y Venezuela empieza a gritar, es venezolano, es venezolano. Ya, pero Venezuela, mientras él vivió, no lo publicó. Es venezolano. Igual que Ricardo Hahn. Ricardo Hahn, que fue director de la Ópera de París, era venezolano, pero todo el mundo lo considera francés. ¿Por qué? En Venezuela, como si no existiera. Lo cual indica que el apellido Hahn no es judío. Entonces, esta señora Pilar Rahola dice que hay una nueva ola de antisemitismo en Europa. En Europa. Pero si aquí está prohibido el antisemitismo. Lo que no está prohibido es decir que Venezuela publica a los judíos por el hecho de ser judíos. Aquí no hay antisemitas. Yo no soy antisemita. Pero estamos hablando de una minoría que siempre se apodera de lo mejor de todo el planeta. Y lo hace una y otra vez. Ayer me decía una católica pro-judía, que sufre terrible. Me decía, esta no es la civilización cristiana, es la civilización judeocristiana. Bueno, la oí porque está enferma. Si no, no la escucho. Entonces me dijo, a los judíos los han matado siempre y los han perseguido siempre. Es cierto, pero lo que hay que preguntarse es por qué los han perseguido siempre. No, ese siempre del 45 hasta el 2020, desde 1945 hasta el 2023 y los años por venir no serán perseguidos, porque no podemos hablar de Israel como una persecución hacia los judíos. El Estado de Israel es otra cosa. Es el sionismo y además en el Estado de Israel conviven judíos, musulmanes y una minoría cristiana. El Estado de Israel no es un Estado de judíos. Es un estado de cristianos, musulmanes y judíos. Y agnósticos, ateos, budistas, todos los que quieran. Ni siquiera Netanyahu es judío y ustedes no lo saben. Bibi, Netanyahu no es judío y es el presidente de Israel. Eso es una cosa contra el Estado de Israel. Porque allí el Estado de Israel para formarse tuvo que coger unas tierras que no eran de ellos. Ellos dicen que ellos provienen de allí, sí, pero desde antes de Cristo. O sea, ellos se fueron de allí antes de Cristo, hace más de 2000 años. Ellos eran de allí, sí, hace 4000 años eran de allí. Eso es como si ahora viniese Roma, viniese Italia y dijese, la península ibérica es nuestra, es italiana, porque fue nuestra durante el Imperio Romano. Pero es que el Imperio Romano terminó, el Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo. O sea que va a venir Italia 1500 años después a reclamar que España le pertenece. Pues eso es lo que hicieron los judíos con donde está ahora el Estado de Israel. Dijeron, eso nos pertenece. Eso ya no les pertenecía. Las cosas cambian de dueño, incluyendo los territorios del planeta Tierra. Estados Unidos se quedó con más de la mitad de México.
Las cosas cambian de dueño, ¿no? Las tierras cambian de dueño. Pero lo quisieron formar allí. Argentina les ofreció a los sionistas, se llama sionista a aquel que quiere fundar un país para los judíos, donde puedan ir a refugiarse cuando los intentan matar en cualquier parte del mundo. Argentina le ofreció un territorio a los sionistas para que fundaran ahí Israel. Les iba a regalar un territorio, dijeron que no. 2 países africanos le ofrecieron un territorio grande, mucho más grande que el que tiene Israel ahora, que es mínimo. Y Argentina también le ofreció un buen pedazo de territorio. África les ofreció territorio, dijeron que no. Ellos querían ahí y querían Jerusalén. Jerusalén es el símbolo de las 3 religiones monoteístas, de la judía, la cristiana y la musulmana. ¿Por qué habrá de ser solamente para ellos? Los cristianos no nos hemos ido allá a pelear allí por Jerusalén. Creo que somos los más sensatos de todos. A lo mejor los cristianos creyentes, yo no soy creyente, tratan, si tienen dinero, de ir una vez en la vida a ver Jerusalén, ¿no? Pero no se pelean por ese territorio, no se lo quieren quitar ni a los judíos ni a los musulmanes. Son estos dos, los judíos y los musulmanes, los que uno ala por un lado y otro ala por el otro a la pobre Jerusalén, que es mía, que es mía. Esto es insano. Ahora, aquello estaba poblado. Entonces Israel dijo, no, los que viven aquí se pueden quedar aquí. Y el Estado de Israel, que se funda en el 47, porque Estados Unidos lo hace posible, al principio ahí vivían lo que hoy en día llamamos palestinos, que son mayormente musulmanes, pero los hay cristianos, los judíos que iban yendo hacia Israel, o sea, porque los judíos comenzaron a ir hacia lo que hoy en día es Israel cuando fueron expulsados de Rusia. Luego, cuando fueron expulsados de España, también se fueron hacia lo que hoy en día es Israel. Hombre, también se fueron en esas 2 oportunidades a América, pero alguna parte de ellos se iba a lo que hoy en día es Israel, tanto desde Rusia como desde España y otras partes de Europa. Ahora, vivían allí, o sea, antes de fundarse el Estado de Israel, allí vivían juntos judíos, musulmanes y cristianos pacíficamente, antes de fundarse el Estado de Israel. Y eso se llamaba como Palestina. Vivían las 3 religiones pacíficamente, conviviendo pacíficamente. Pero entonces se funda el Estado de Israel. Y uno se pregunta, si los palestinos musulmanes estaban allí desde mucho más tiempo y ya estaban allí y nunca se habían movido de allí, ¿por qué se le permite a Israel fundar un Estado y no a Palestina? ¿Por qué no fundaron un Estado plurinacional? Porque los estados pueden tener varias naciones. De hecho, España es un estado, uno solo, con varias naciones. País Vasco, Cataluña, Galicia, Extremadura, Castilla, etc. Las naciones no traen incorporado un estado. Entonces, las diversas naciones que forman estado se les suele llamar nación española y tiene un solo estado. Entonces, el estado tiene que ser uno solo, las naciones pueden ser varias, pero al fundarse el Estado de Israel, los judíos se apoderaron del Estado. Y como el Estado puede ser uno, solo puede ser uno, el Estado solo puede ser uno, en esa zona ya no puede haber otro Estado. Pero ese Estado, el de Israel, incluye a los musulmanes de la Franja de Gaza y de Cisjordania. No. Por lo tanto, habría que crear otro Estado, porque en Israel no pudieron convivir la nación, por llamarla así, judía y la nación, por llamarla así, palestino-musulmana. Comenzando porque a Israel empezaron a llegar colonos de todas partes del mundo, hicieron su kibutz y
se apropiaban de tierras de Palestina, se rodeaban el kibutz de un muro, se defendían con un fusil, pero se robaban las tierras. De hecho, en sí, no les bastó con lo que actualmente tiene Israel como territorio, sino que en Cisjordania han seguido robándose las tierras. Busquen un mapa actual y verán puntitos rojos en Cisjordania. Esas son las tierras que se están robando los israelíes hoy en día, en este preciso instante. Es decir, están echando a los palestinos por el lado de Gaza, los están echando al mar. Pero Egipto cierra la puerta. Egipto no quiere que pasen a su territorio. Egipto era amigo de Palestina, pero luego cambió de opinión, se hizo amigo de Estados Unidos. Egipto no les deja entrar a su territorio. Allí no pueden vivir. La otra salida por ese lado es tirarse al mar. Y por el lado de Cisjordania no pueden salir tampoco. Israel se expande cada vez más. ¿Dónde van a vivir entonces los palestinos musulmanes? ¿Dónde van a vivir? Ahora, debo decir que en el Estado de Israel se quedaron musulmanes palestinos porque estaban dispuestos a vivir en paz. Y el Estado de Israel había prometido que convivirían las 3 religiones, o las 4, 5, todas las que hubiese. Pero resulta ser que desde que pasó lo del 3 de octubre, el ataque terrorista de Hamas, Israel ha entrado en casa de los palestinos musulmanes que viven en el Estado de Israel y los ha echado afuera y ha derrumbado la casa o la ha quemado. Es decir, que está echando para afuera a los palestinos que viven en el Estado de Israel pacíficamente. No tengo una opinión, solamente estoy hablando de los hechos. De los hechos. Esta Pilar Rahola, a la que escuché en YouTube, dice que, bueno, que hay que quitar todas estas publicaciones sobre, que que todo artículo periodístico, la tipa está loca, dice, cualquier artículo periodístico de un periódico europeo que diga Israel se está pasando en su agresión a Palestina, se está vengando y esa venganza está adquiriendo tonos de barbarie. Si un artículo dice eso, según esta mujer, hay que quitarlo y hay que echar al periodista. Pues entonces habría que cerrar todos los periódicos de Europa, todas las televisoras y todos, no sé, todas las redes sociales, yo qué sé. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, los judíos dicen, somos la gente más inteligente del planeta. Tenemos de todos los premios Nobel que se han entregado, se le han entregado a judíos cerca del 50%. Señores, los premios Nobel no los entrega Dios, los entrega una élite. Y esa élite ha decidido premiar, primero que nada, a los judíos. Marie Curie, primera mujer en recibir el premio Nobel de Química, o de Física, fue el primero. ¿Qué cosa? Era judía. Curie era el apellido de su esposo, era María Slobodowska, polaca, judía. María Slobodowska. Cuando a Pierre Curie le dieron el premio Nobel de Física, se lo dieron a él solo y Pierre Curie le escribió a la Academia Sueca, si no me dan el premio compartido con mi esposa, no lo acepto. Entonces los suecos decidieron darle el premio al matrimonio de Pierre y Marie Curie, el premio Nobel de Química. ¿Creen ustedes que Marie Curie le dijo a su esposo que ella quería también aparecer en el premio y que si no, qué sé yo, iba a arder Troya? María Slodowska, polaca judía. Y el segundo premio Nobel de ella, que fue de química, o al revés, física y química, química y física, el segundo premio Nobel de ella se lo ganó siguiendo las instrucciones que había dejado su marido
para aislar el polonio. Aislar el polonio de los otros materiales de los otros átomos que lo acompañaban de otros materiales y poder saber su peso atómico, su masa atómica, etc. Eso lo estaba haciendo Pierre Curie cuando murió lamentablemente atropellado por un coche en París. Ella simplemente siguió las instrucciones. Es verdad que murió a causa de las radiaciones mientras aislaba el polonio de todo lo que lo rodeaba. Pero ese trabajo de aislar un elemento químico para poder saber sus propiedades no es un trabajo, es un trabajo que los científicos llaman, es un trabajo menor, es un trabajo de relleno, porque es quitarle materia a una cosa para dejarla pura. Ahí no hay ciencia, eso es, hay un nombre que los científicos usan. Eso es un trabajo de carpintería. Entonces, la carpintería no gana los Nobel, sino los principios químicos y físicos, ¿no? Sin embargo, decidieron dárselo de nuevo. ¿Y qué cosa? Segundo premio Nobel para una mujer judía de nuevo y la misma, María Slobodowska. Y el tercer premio Nobel para una mujer fue para su hija y el marido de su hija, otra judía. Yo no tengo nada contra los judíos. Tuve muchísimos amigos judíos, pero hace tiempo que empezaron a criticarme, a dispararme, a decir, no, tú no eres igual a mí, los judíos somos superiores, ¿no? Y bueno, yo no soy antisemita, nunca lo he sido. Por cierto que quiero hablar del Colegio Humboldt, porque les voy a dar un abreboca. Yo estudié en el Colegio Humboldt, en el Humboldt Schule, desde 1965 a 1978, 13 años. Y Vicente Quintero, un hombre joven, que me contactó a mí hace años y me fastidió tanto que lo bloqueé. También contactó a un amigo mío, Antonio Mendoza Walsh, que vive en Italia, que también lo bloqueó. Él quería que le dijésemos cosas para escribir. A mí me preguntaba sobre una prostituta rumana o búlgara o polaca que supuestamente era la reina de Sabana Grande. Yo le decía, mira, mi amor. Me decía, pero en su época, cuando usted era joven, esa mujer, le dije, mi amor, yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Deja de llamarme para preguntarme eso. Pregúntale. Entonces llamaba a Antonio. Pero nosotros frecuentábamos, por supuesto, Sabana Grande y el Canal de la Puñalada, pero una prostituta del este de Europa que era famosa, que la conocía todo el mundo y que la conocimos nosotros, no tengo ni idea. A mí me quiso preguntar cosas sobre el Colegio Humboldt y el tipo me tenía fastidiada. Me metió en un montón de chats grupales y yo me tenía que salir de todos esos chats. Bueno, finalmente publicó un libro, Vicente Quintero, donde deja muy mal parado el Colegio Humboldt, anteriormente llamado Colegio Alemán de Caracas, y que sí, de hecho, estuvo cerrado muchos años debido a la Segunda Guerra Mundial. Y sí es cierto que uno de sus fundadores era antisemita y el abuelo de un compañero de clase mío. Este señor antisemita era Eberhard Gatman. Ahora, yo conocí a los Gatman, a los hijos de este señor y a los nietos. Yo estudié con un nieto de este señor. Los Gatman de antisemitas no tenían nada. Mi compañero de estudios, Teodoro Gatman, vive en Australia, casado con una venezolana católica. Jamás fue ni antisemita ni antinada. Y además nunca se pudo probar que Eberhard Gatman fuera antisemita. A lo mejor no le gustaban los judíos, pero nunca cometió ningún crimen. Y de esto me he enterado, de que Eberhard Gatman era antisemita, me he enterado hace relativamente poco. Y yo me gradué del Humboldt hace, bueno, señores,
78, 22, hace 50 años, ¿no? No, 22 y 24. No, 22 y 23. 45 años hace que yo salí del colegio Humboldt. Bueno, pero dice otras cosas, Vicente Quintero del colegio Humboldt, que son inexactas. Pero Boris Ackerman escribió en su Facebook, y sí, dije el nombre, es un personaje público, tiene libros publicados. Boris Ackerman dijo en el Facebook que el colegio Humboldt era un nido de nazis y que siempre había sido un nido de nazis y que continúa siendo un hijo de nazis, un nido de nazis. Mira, Boris, el colegio Humboldt no es ningún nido de nazis. Sí, yo también leí que alguien se cayó, un niño se cayó, ustedes dicen de las azoteas, ¿cómo se nota que no conocen el colegio? Un niño se cayó de un alto en el colegio y se murió. Pues mira, habrá sido el único niño que ha muerto en toda la historia del colegio. Ese lugar de donde se cayó, que lo vi en fotos por ahí en internet, en realidad eso no es una azotea. Esos son unas claraboyas que están encima del gimnasio para que al gimnasio le entre luz natural. Y está prohibido montarse allá arriba. De hecho, yo estuve 13 años en el colegio y nunca nadie se montó allá arriba. Entonces, en primer lugar, bueno, quizás fue un descuido de los profesores que no vieron que el niño se montó allá arriba, pero él estaba donde no debía estar. Y cayó por una de las claraboyas. Bueno, lamentable, pero eso no es porque el colegio sea un colegio donde asesinan a los alumnos. Accidentes hay en todas partes del mundo y en todos los colegios del mundo. Se tratan de evitar. Pero decir que siempre ha sido un nido de nazis, que todavía sigue siendo un nido de nazis, y que no es otra cosa sino un nido de nazis, es una ofensa, Boris Ackerman, y te estás metiendo mucho conmigo. El colegio para mí fueron los años más felices de mi vida. Y fíjate que sí fui víctima de la supuesta superioridad alemana a través de una profesora en segundo grado de primaria llamada Frau Fenster. Frau Fenster, segundo grado de primaria. Señora Ventana, Fenster es ventana en alemán. Frau Fenster me ponía, yo sacaba 20 y Frau Fenster me ponía 17. Hacía todo lo posible por bajarme las notas. Una vez Doris Hein, una compañera de clase, agarró unos tarros de esta pintura con la que pintan los niños. No es acuarela, es témpera. Una vez Doris, que era muy mala, se portaba muy mal, agarró un frasco de témpera grande y manchó toda la pintura de una pared de la clase de témpera en el recreo. Cuando entramos, nos sentamos en nuestros sitios y Frau Fenster ve la pared roja de témpera y pregunta, ¿quién lo hizo? Pregunta en alemán. Y Doris Hein, que vive en Alemania, le dice, lo hizo Conchita. Y Frau Fenster, sabiendo que yo no lo hice porque estaba en el recreo todo el tiempo y ella me vio y sabía que yo lo que tenía era terror, porque yo viví muchos años aterrorizada en el colegio. Yo sufrí eso que ahora llaman bullying. Bueno, Frau Fenster dijo, tú lo tienes que limpiar. Y estuve yo todo el resto del día tratando de quitar la pintura roja, que era imposible de quitar. Sin embargo, yo no guardo ningún tipo de odio hacia el colegio. Yo amo mi colegio. Que sí fui víctima de Frau Fenster, que no soportaba que alguien que no fuese de ascendencia alemana o polaca, etcétera, estuviera allí. Sí, fui víctima de Frau Fenster. ¿Y qué? Bullying ha habido siempre, solo que ahora se le presta demasiada atención. Y también recuerdo un solo caso, que yo no sé si llamarlo de antisemitismo. Peter Kaufmann era mi mejor amigo. Mi mamá, la mamá de Peter y yo íbamos al Junquito los sábados y domingos juntos en el carro de la mamá de Peter Kaufmann, Peter Kaufmann, perdón. Y entonces hacíamos picnic.
Peter Kaufman, yo y nuestras madres hacíamos picnic. Íbamos en el Mercedes-Benz de la mamá de Peter. Yo iba mucho a casa de Peter en San Antonio de la Florida, bueno, en la parte alta de la Florida. Yo vivía en la alta Florida, pero no la parte esa con calles así. Bueno, él vivía en la Florida también en otra parte. Yo vivía en la urbanización El Ávila, de la alta Florida, y él vivía cerca. Bueno, y él venía mucho a mi casa. Bueno, un día en sexto grado, a Peter lo molestaban mucho los otros chicos, porque él llevaba libros en hebreo y leía al revés que nosotros, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces le quitaban los libros, le rompían las páginas, se los tiraban encima. Bueno, el pobre Peter sufrió un calvario. Y por eso su mamá, cuando supo que yo era su amiga, que yo hablaba con él en el recreo, y Peter le contaba lo mal que la pasaba, su mamá hizo lo imposible para que Peter y yo, para reforzar esa amistad, y se hizo amiga de mi mamá, la mamá de Peter, como para que Peter tuviera un amigo, una amiga en la clase, y yo era su amiga. Pero lamentablemente, en sexto grado, vino de paso un buque alemán a La Guaira, el buque escuela Deutschland. Deutschland es Alemania. El buque escuela Alemania, que es el buque escuela donde aprenden los marinos alemanes. Igual que nosotros tenemos en Venezuela el buque escuela Simón Bolívar. España tiene el buque escuela, se me acaba de olvidar, bueno, España tiene el suyo, todos los países tienen su buque escuela. Bueno, el buque escuela Deutschland había aparcado por 2 días o 3 días en La Guaira, y entonces nos llevaron a todos los de sexto grado a ver el buque escuela. Entonces nos separaron niñas, bueno, nos fuimos en el autobús del colegio y nos separaron niños y niñas. Entonces, mientras a las niñas nos mostraban la parte de arriba del buque, las velas, lo de arriba, el timón, todo eso, a los niños les mostraban la parte de abajo del buque, la parte que estaba debajo del agua. Y después lo iban a hacer al revés. Los niños subirían, verían la parte de arriba y nosotras la de abajo. Pero ni nosotras no pudimos ver la parte de abajo y los niños no pudieron ver la de arriba, porque en eso los 2 profesores, que eran venezolanos y eran del pedagógico, subieron apresuradamente desde abajo, empujando a todos los niños hacia arriba, y nosotras decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y los profesores dijeron, nos vamos al autobús y nos vamos, pero no vamos a ver las calderas, decían las niñas o decíamos las niñas. No, no hay calderas, no hay calderas, no vamos a ver nada. Bueno, nosotras no sabíamos qué había pasado y los niños estaban siendo empujados por los profesores hacia afuera, hacia el muelle, para el autobús. Entonces yo pregunto, ¿pero qué habrá pasado? Y dice Eugenia, todo un personaje maligno. Dice Eugenia, lo que pasó es que Peter es judío y a los judíos hay que meterlos, hay que quemarlos, meterlos en los hornos. Y entonces, como estaban abajo en las calderas, los niños decidieron meter a Peter en el horno porque es judío. Eso es lo que pasó. Es normal, decía Eugenia. Y nosotras mirábamos a Eugenia diciendo, ¿qué? Porque claro, en el colegio Humboldt no nos dijeron nada sobre el Holocausto y esquivaron la Segunda Guerra Mundial. Solo nos dieron la primera. Habían pasado pocos años, pocas décadas, 2 décadas y pico de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, y se saltaron la Segunda Guerra Mundial porque era un colegio alemán, pero era lógico, ¿no? Bueno, al día siguiente, por supuesto, la mamá de Peter lo sacó del colegio. Es cierto que los compañeros de clase, de mi clase, los varones, por supuesto que no lo iban a poder meter en la caldera porque abajo estaban los profesores, había marinos, estaba el capitán del barco, pero hicieron el amago de te vamos a meter en la caldera, ¿no? Entonces, esto concluyó con que Peter, la mamá de Peter, decidió que, aunque ella era alemana
Ella se consideraba alemana y Peter era alemán, un alemán judío, pero alemán. Ella decía que era el colegio que le correspondía porque era alemán, pero lo tuvo que sacar del colegio. Ahora, también debo decir que entre los varones, Peter no era, bueno, entre los varones que hicieron esa trasnada, había, bueno, sí, arios, sí, sí. Había unos cuantos arios, típicamente arios en el salón, sí, sí. Bueno, pero fueron todos los varones los que querían meter a Peter adentro, no eran solamente los alemancitos los que le rompían los libros en hebreo, eran todos los varones, ¿no? Bueno, ese fue el único incidente que yo puedo recordar, que no sé si llamarlo antisemitismo o bullying. Y claro, yo no entendía lo del horno y lo de quemar judíos, no lo entendía porque en mi casa no me contaron nunca lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y en el colegio tampoco. Es más, a los 18 años yo me enteré de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial con los judíos viendo una serie de televisión que inauguraron en el 78 llamada Holocausto. Y entonces pregunté en mi casa, ¿cómo es posible que yo no sepa esto? Y me dijeron, bueno, resulta ser que los europeos que emigramos a América, a cualquier parte de América, tratamos de no contarle lo que pasaba en Europa a nuestros hijos, para que en América comenzaran una vida distinta, no contaminada con los horrores que sucedieron en Europa. Y entre esos horrores, me dijeron en mi casa, está lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo que le pasó a los españoles en la Guerra Civil y en la dictadura de Franco, y muchísimas cosas más horrendas que ocurrieron en Europa y por lo cual huimos. Y no queríamos contaminar a nuestros niños, mucho menos cuando eran pequeños, contándoles esos cuentos que no eran nada agradables. Queríamos que crecieran aquí, dejando aquella herencia europea en el pasado. Es más, lo mejor hubiese sido que no hubiesen sabido nunca por lo que tuvimos que pasar, o sea, por lo que tuvieron que pasar mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, etcétera, ¿no? En el caso de cada uno de nosotros. Porque en el colegio había hijos de checos, hijos de croatas, hijos de serbios, de polacos, de alemanes, de españoles poquitos. Yo era la única en mi clase, bueno, y Carmen Violeta. Y bueno, pero que el Humboldt es un nido de nazi y hoy en día, que está lleno de... Hoy en día es difícil encontrar un ario en el Humboldt. Venezuela está toda mezclada. ¿Cómo va a ser el Humboldt hoy en día un colegio, un nido de nazis? Yo nunca he sido nazi. Con esta pinta voy a ser yo nazi. Tengo yo cara de nazi. Tengo los ojos azules. Tengo cuerpo de nazi. Si soy bajita. Entonces, bueno, Maduro. Ah, bueno, respecto a los venezolanos, Jacqueline Goldberg y muchos otros trabajan y son opositores. Trabajan en la Universidad Central de Venezuela. Algunos en la Simón Bolívar y en otras universidades públicas venezolanas. Cobran un sueldo del Estado y dicen ser antichavistas y que no quieren nada del gobierno. Y después dicen que ganan $1 al año, al mes. Entonces, ¿de qué vive Jacqueline Goldberg si ella es profesora de la Central y su marido también, que es arquitecto? Viven con $2 al mes, porque yo veo en el Facebook fotos de unas comelonas y ellas supuestamente viven alquilados y con $2, con $2 al mes. ¿Pero de qué me están hablando, mentirosos? ¿Cómo vas a vivir con $2 al mes? Y esas comilonas que te metes, Goldberg, esa comida libanesa exquisita que pones ahí en el Facebook, te la compras con $2 al mes. Y el peinado de peluquería que tienes siempre, te lo hace gratis la peluquera. Y tú estás gorda y tu hijo también y tu marido también. ¿Por qué no comen? Están allí. ¿Por qué no están aquí? Porque están chupando de las universidades públicas venezolanas, de las editoriales públicas venezolanas y después dicen que son opositores, que lo son. Y después dicen que Maduro es un dictador bien raro.
porque deja que los opositores vivan del dinero público. Esto continuará. Y como decía Miguel Ángel Landa, sean felices y coman perdices. Bueno, cuando terminaba su programa. ¿Qué es de la vida de Miguel Ángel Landa? Bueno, señores, otra vez dispuesta a recibir insultos debajo del video. Bye.